Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 704 y sí les quiero compartir algo sobre la pedagogía de sentido común, porque esa pedagogía de sentido común, de una u otra manera, muchos la hemos aplicado, sobre todo cuando no tenemos información o actualización o capacitación, como se llame. Muchos hemos aplicado en nuestra práctica educativa en el acto didáctico, en el salón, en el aula, hemos aplicado el sentido común. Y para mí, esa pedagogía de sentido común va muy de la mano con la pedagogía de la esperanza que señala Paulo Freire. Y sí se las voy a compartir una y otra. Déjenme decirles que allá por los 80, cuando las escuelas de educación especial eran escuelas de educación especial, no eran centros de atención múltiple. Eso pasó allá como por el 94, los centros de atención múltiple y las USAER. Primero fue la declaración de Salamanca y luego fue el Congreso de Huatulco, creo que es Oaxaca, y en ese Congreso de Huatulco nacieron las USAER y los CAM. Las USAER, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, y el CAM, Centro de Atención Múltiple. A tantos años, todavía hay compañeros que no saben que USAER significa Unidad de Servicios, plural, de Apoyo a Educación Básica, no a la escuela, no a la escuela regular. Es USAER. Bueno, es Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, USAER, a la educación regular, pero yo creo que ya debería de ser a la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, pero bueno. Entonces, en aquellos años, los que éramos maestros de grupo en escuelas especiales, en el sistema federal o estatal, llevábamos un programa pues, para las escuelas especiales, un programa federal, y trabajábamos cuatro áreas. Trabajábamos la comunicación, bueno, las matemáticas, la independencia personal y la socialización. Eran cuatro áreas que trabajábamos en las escuelas especiales. Y esos programas venían por objetivos, objetivo general, particular, específico y actividades. Pero no aplicábamos en forma individual una prueba a los alumnos, sino que nos pedían que programáramos actividades integradoras como si fueran pequeños proyectos, y en el desarrollo de esos pequeños proyectos o de esas actividades integradoras, pues nos íbamos dando cuenta de los saberes de los alumnos en comunicación, en matemáticas, en independencia personal y en socialización. Más o menos así hacíamos un diagnóstico, pues, socioeducativo del grupo que teníamos, con pequeños proyectos o pequeñas actividades integradoras. Las realizábamos y nos íbamos dando cuenta en el desarrollo de la actividad, nos íbamos dando cuenta de los saberes de nuestros alumnos. Y de ahí, pues, programábamos y programábamos y programábamos. Entonces, ese es un comentario porque mucha gente no lo sabe. Hoy están pidiendo proyectos este, eh, para los cuatro campos formativos. Hay gente que no sabe todavía ni cómo elaborarlos. Eh, Sigue habiendo temas en webinarios y seminarios, en conversatorios, en transmisiones por diferentes plataformas.
digitales, siguen hablando de la evaluación formativa y yo creo que son temas pues que ya debieron de haber estado apropiados, pero bueno, en ese momento están. Entonces, maestros, en aquellos años realizábamos actividades integradoras y en el desarrollo de esas actividades integradoras nos íbamos dando cuenta del desempeño o de la competencia y de la actuación de los alumnos en cuanto a sus saberes, en cuanto a áreas, en comunicación, en pensamiento matemático, en independencia personal y en socialización. Y evaluábamos con unas pruebas que se llamaban PAC, PAC, que por sus siglas en inglés significa del Progress Assessment Chart, del Progress Assessment Chart, o sea, gráfica para la evaluación del progreso, eran circulares y se iban llenando los cuadritos con azul celeste o azul fuerte, pues de acuerdo a lo que presentaban los alumnos. Y era una gráfica, un círculo con las cuatro áreas: comunicación, pensamiento matemático, independencia personal y socialización. Y nosotros llenábamos de cada alumno, pues más o menos cómo iban avanzando. Déjenme decirles que había PAC 1, PAC 2 y PAC 3. El PAC 1 era para primero y segundo grado, que era la primera etapa. El PAC 2 era para tercero y cuarto grado, que era la segunda etapa. Y el PAC 3 era para quinto y sexto grado, que era la tercera etapa en las escuelas especiales, antes de que fueran centros de atención múltiples. Pero bueno, ahí se los dejo. Y si les quiero compartir de una vez esto. Hablando de la pedagogía moderna o de la pedagogía del sentido común, pues el principal promotor es Celestin Freinet. Él es el principal promotor de la escuela francesa, allá en aquellos tiempos cuando hablábamos de la escuela activa. Y en esa escuela activa había muchos autores, entre ellos Freinet, Vygotsky, Piaget, Pablo Freire, entre otros. Entonces yo encargué ese texto y me lo trajeron, pero en color como azul marino oscuro, pero es este texto. Y también, y también está en esta presentación, este ya lo tengo. Freinet, una pedagogía de sentido común, este ya lo tengo, ya me lo trajeron, y este me lo acaban de traer. En este tema, en este texto de Freinet, son tres textos en uno. Un texto o un libro es la Escuela Moderna Francesa, el otro es una pedagogía moderna de sentido común y el otro es las invariantes pedagógicas. Yo estoy tomando el tema de una pedagogía moderna de sentido común, de allá, pues por los 70, de allá por los 70 o 80. Entonces, este ya lo tengo. Lo bajo porque quiero compartirles. Antes de esto, quiero compartirles, eh, pues que Freire tiene una pedagogía de la esperanza. Y en esa pedagogía de la esperanza que la escribió, este texto la escribió como unos 21 o 23 años después de la pedagogía del oprimido. Este texto, Pedagogía de la Esperanza, lo escribió Paulo Freire como 21 o 23 años después que escribió La Pedagogía del Oprimido. Entonces ahí nos dice, palabras más, palabras menos, que surge la alternativa de la pedagogía de la esperanza, o sea, regresar a los fundamentos de la participación, la organización desde abajo y el diálogo, la sistematización de experiencias que sí funcionan porque responden a las necesidades de los pueblos y su cultura. Los que estamos abajo y que siempre hemos estado, nuestro uso pedagógico debe ser diferente. Las verdaderas reformas que todos soñamos y necesitamos, la debemos impulsar, gestionar, desarrollar y sistematizar desde nosotros mismos y desde nuestro trabajo pedagógico de cada día. Esto es, palabras más, palabras menos, algo de lo que se refiere
Paulo Freire en su Pedagogía de la Esperanza, escrita esta 21 o 23 años después que escribió La Pedagogía del Oprimido. Entonces, yo me voy ya a la pedagogía del sentido común. Y fíjense, por ejemplo, aquí dice, la pedagogía del sentido común educa en la sabiduría de las distancias entre un conglomerado social que permite la visibilidad de las singularidades, pero también de las generalidades que unen a sus miembros. Si bien es importante lo que distingue y hace único a cada uno, también es relevante lo que lo identifica con los demás y de esta manera los une. Aquí habla de la copertencia, de pertenencia, y dice que la copertencia y la corresponsabilidad que surge de la conciencia de sentirnos parte de una misma historia. Esto de la copertencia y de la corresponsabilidad de sentirnos parte de una misma historia, eso habla de que como seres tenemos pasado, presente y futuro. A eso se refiere la competencia, de que como seres tenemos pasado, presente y futuro, y bien podemos elaborar un proyecto de vida. Dice, la competencia y la corresponsabilidad que surgen de la conciencia de sentirnos parte de una misma historia. La pedagogía del sentido común, maestros, esto es importante, se manifiesta en la práctica escolar como una pedagogía clínica, en tanto el docente aplica su ojo clínico para aprovechar las habilidades singulares de los alumnos, aprovechar las habilidades singulares de los alumnos en su experiencia educativa con el fin de transmitirles la trascendencia del valor del conocimiento, la importancia del conocimiento adquirido en función de la utilidad y de su práctica en su entorno familiar y comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que habría que hacer con los alumnos que valoren lo que aprenden y lo utilicen para resolver las situaciones de su vida diaria, en su familia y en su comunidad. A eso se refiere más que nada la pedagogía del sentido común. Cuando nos dice aquí que el docente aplica su ojo clínico, déjenme decirles que de acuerdo a a la literatura que hemos leído al menos de Jean Piaget, Piaget tenía un método, dentro de su teoría evolutiva, tenía un método, y a ese método le llamaban el método clínico, que era la pregunta y la respuesta. A ese trabajo de Piaget, esa teoría de Piaget tenía una metodología clínica. Y esa metodología clínica, pues era la pregunta y la respuesta a los alumnos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Sobre todo cuando se evalúa el proceso de adquisición de la lengua escrita o de las matemáticas, del sistema decimal de numeración. Se le pregunta al alumno y se le cuestiona qué hiciste después de darle la consigna de lo que va a hacer, y él al dar su respuesta, se le pregunta qué hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, cómo podríamos hacerlo así o cómo podríamos hacerlo así. Ese es el método clínico al que se refería este, eh, mucho en la teoría de Jean Piaget. Por eso aquí dice, la pedagogía del sentido común se manifiesta en la práctica escolar como una pedagogía clínica, en tanto el docente aplica su ojo clínico, no su ojo de buen cubero, su ojo clínico para aprovechar las habilidades singulares de los alumnos en su experiencia educativa con el fin de transmitirles la trascendencia eh, o la importancia del valor del conocimiento que adquieren y en función de la utilidad y de la práctica, o sea, de utilizarlo para resolver los problemas de su vida diaria en la familia y en la comunidad. La pedagogía del sentido común es una práctica educativa en la que el docente utiliza su ojo clínico para aprovechar las habilidades de los alumnos. Muy bien. El sentido común es el conocimiento que se adquiere de manera espontánea a través de los sentidos y la experiencia. Es el conjunto de creencias y conocimientos que comparte una comunidad también
en un lugar y en una época determinada. El sentido común es importante para orientarse en el espacio, determinar qué hacer si se pierde o cómo comportarse en determinados lugares. Por una pedagogía del sentido común, bueno, pues es una obra que contiene las claves antropológicas y filosóficas de la pedagogía del sentido. Una pedagogía del sentido común es un escrito del educador francés Celestín Freinet, y es el documento que les tengo. Pero lo más importante de esta pedagogía del sentido común es que el docente utiliza su ojo clínico, no su ojo de buen, no, no como dicen algunos, a ojo de buen cubero, no. Aplica su ojo clínico, pregunta y respuesta, para aprovechar las habilidades singulares de los alumnos en su experiencia educativa. Por eso yo les decía, en aquellos años, en los 80, los maestros de grupo de escuelas especiales realizábamos actividades integradoras y con pequeños proyectos. Y al desarrollar esos pequeños proyectos o esas actividades integradoras, pues se llamaban integradoras porque al mismo tiempo observábamos en los alumnos sus competencias y sus actuaciones en comunicación, en matemáticas, en independencia personal y en socialización. Y en socialización. Por eso aquí dice, con el fin de transmitir la trascendencia del valor del conocimiento adquirido en función de su utilidad y de su práctica en su entorno familiar y comunitario, en su entorno familiar y comunitario. ¿Y saben cuál era el propósito? Pues, por ejemplo, de las matemáticas en el plan de estudios, en el plan de estudios del 1993, pues era que los alumnos eh, utilizaran las matemáticas para resolver los problemas de su vida diaria, que los alumnos utilizaran las matemáticas para resolver los problemas de su vida diaria, en su escuela, en su familia y en la comunidad. En su escuela, en su familia y en la comunidad. Maestros, les dejo este pequeño video de 18 minutos sobre la pedagogía del sentido común. Y sí, me agrada compartirles cómo trabajamos con aquellas actividades integradoras en los grupos de escuelas especiales con 4 áreas: comunicación, pensamiento matemático, independencia personal y socialización. Y cómo evaluábamos con el PAC 1, PAC 2 y PAC 3, que eran círculos donde venían las 4 áreas y rellenábamos con color celeste o azul fuerte, de acuerdo a cómo iban avanzando los alumnos, pero era una gráfica para la evaluación del progreso. PAC del Progress Assessment Chart es la gráfica para la evaluación del progreso. Este es el video 704 y nos vemos en el siguiente video.